Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y sean todos bienvenidos a Derecho a Debate. Estás en 96.1 FM. Esto es Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Ingrid Solís, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y quienes a lo largo de estos programas nos acompañan y nutren las conversaciones con nuestros invitados. Estamos en esta segunda parte del programa, en estas entrevistas sobre democracia y participación ciudadana. Ingrid Solís, bienvenida a Derecho a Debate. Hola, un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este programa. Agradezco mucho a Derecho a Debate y a ti, Diego, por abrir un espacio para jóvenes estudiantes y por la oportunidad de conducir contigo el programa del día de hoy. Ingrid, platícame qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre estas conversaciones de democracia y participación ciudadana. Y política es eso, el arte de ir levantando hasta la justicia, la humanidad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso, de favorecer y de armonizar para el bien general y con miras a la virtud los intereses. José Martí. Es necesario enfatizar en la triste historia de la política mexicana, en la que nuestro país solo se ha visto saqueado por intereses ajenos a los del pueblo, por lo que hoy, más que nunca, es más que necesario notar el poder y la voz del pueblo, refugiarnos en la democracia, la justicia y la conciencia, velar por el progreso de nuestro pueblo y valorar nuestras raíces, construir un México justo, con pluralidad y amor a su patria. Por lo que se les invita a conocer a sus candidatos y candidatas, sus propuestas y tomar la mejor decisión para el cambio en México. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Y bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién es nuestro invitado? El super invitado del día de hoy es el licenciado Alan Rosas Alvarado, candidato a diputado local de la Ciudad de México. Estimado Alan, quien siempre ha sido muy activo y quien desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Facultad de Derecho, mostraba estas inquietudes políticas y bueno, ahora como candidato. Alan, bienvenido aquí a tu casa, a la Facultad de Derecho, a Radio UNAM, a Derecho a Debate. Querido doctor, muchísimas gracias, Diego. Sabes que siempre me da muchísimo gusto poder compartir contigo espacios, pero además coincidir. Y la verdad es que no había tenido oportunidad de poder coincidir contigo en tu programa. Me da muchísimo gusto y te quiero agradecer muchísimo por la invitación. A Sebastián, a Paco y a Ingrid. Muchas gracias, mi querido Alan. Y bueno, iniciando esta conversación, ¿cómo ves el contexto político que se está viviendo en México y sobre todo la participación de los jóvenes? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la presientes? Yo creo que es una oportunidad y yo soy el claro ejemplo de esa oportunidad. Yo, como tú lo sabes, Diego, no vengo de una familia de políticos. Igual que tú, empecé en las filas universitarias, en la política universitaria, trabajando con mis compañeros para poder abrir brecha y oportunidades para los jóvenes. Y algo que ha demostrado el Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido, es que desde que yo entré haciendo el servicio social, porque así empecé, con un diputado, poco a poco fui escalando, a lo mejor con algunas actividades, algunos ejercicios, hasta que se me dio la oportunidad en el 2018 de, además de poder coordinar la campaña de los jóvenes de Miquel Arriola, en ese momento candidato a la jefatura de gobierno, y de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República aquí en la Ciudad de México, de poder participar como candidato de una lista que es la lista de mayoría relativa, de representación proporcional, para poder aspirar a un cargo de elección, ¿no? Como pocos jóvenes podíamos tener la oportunidad antes. Y ahora soy el vivo ejemplo de que por el 30% de participación que contemplan los estatutos del partido para los jóvenes dentro de sus candidaturas, se le da la oportunidad no solamente a mí como joven, sino a muchos más jóvenes de poder aspirar a concejales,
de poder aspirar a puestos como alcaldías, de poder aspirar a puestos como regidurías y, por supuesto, como en mi caso, a diputaciones locales, ¿no? Entonces, yo creo que estamos inmersos en un momento histórico para el país, en la elección más grande de la historia de México, pero en la que además los jóvenes jugamos un rol preponderantemente importante, no solo en el PRI, en todos los partidos, porque somos los que tenemos la carga de resolver los problemas que nos han dejado los políticos que ya tienen muchos años en los partidos y de resolver los problemas que le vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Entonces tenemos que resolver los nuestros, los de esta generación, los de las que ya están arriba de nosotros y los de las que vienen. Entonces somos esa generación intermedia que tiene una carga de responsabilidad intrínseca que no es culpa nuestra, pero que estamos obligados moralmente como mexicanos a hacer algo por nuestro país y por eso yo creo que es una oportunidad única. Ingrid Solís, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción. Adelante, Ingrid, los micrófonos son tuyos. Gracias, maestro. Licenciado, ¿cuál considera que es el principal reto ambiental al que se enfrenta la Ciudad de México? Yo creo que tenemos no uno, dos principales retos ambientales. Primero, yo diría que el problema del agua. Nos estamos quedando sin agua en la Ciudad de México y mucho se ha debido a las malas políticas públicas que se han implementado en este sentido para poder tener un abastecimiento completo del sistema Cutzamala, que es el que llena de agua o abastece de agua a la Ciudad de México y gran parte del Estado de México y otros estados. Y por supuesto que en otro sentido, el tema ambiental respecto al aire es un grave problema en el que vivimos en la Ciudad de México. Y poco hemos hecho para resolverlo. Y lejos de empezar a aplicar políticas públicas que nos funcionen para poder atender estos problemas de manera inmediata, nos preocupamos más por permitir construcciones que a su vez están quitando espacios verdes y que, por supuesto, lejos de ayudarnos, pues nos perjudican, ¿no? Entonces, que ahorita yo creo que lo vamos a poder platicar más a fondo, pero yo creo que el gran problema de la Ciudad de México es que no estábamos preparados para un crecimiento demográfico tan grande y que yo creo que necesitamos resolver de manera inmediata para que no nos quedemos sin agua y para que el problema del aire sea el menor de estos problemas, ¿no? Alan, en estas conversaciones que estamos teniendo, también me gustaría que nos platicaras el papel de los jóvenes, ¿no? Ahorita ya venías diciendo esta figura de los jóvenes, ser priista, ser joven, muchos seguramente dirán, no se abren estos espacios, tú ya decías el 30%. ¿Por qué elegiste el PRI y no elegiste al PRD o a Morena o al PAN? O sea, ¿cuál fue las razones o convicciones que te llevaron a participar con el Partido Revolucionario Institucional? Yo creo que como todo en la vida, nuestra vida está hecha de momentos y uno de los momentos que yo he tenido fue precisamente esta oportunidad de haber liberado el servicio social con un diputado del Partido Revolucionario Institucional que en el 2014, cuando ya estábamos terminando en mi generación la licenciatura, en ese momento él era el coordinador de los diputados del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y que tenía muchísima responsabilidad en torno a resolver problemas como las reformas estructurales, las reformas de fondo que estaba impulsando el presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto, y que me gustó muchísimo el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, aprovechando esa coyuntura y que pues, pude haber escogido cualquier partido, me parecía que en el PRI había una gran cantidad de jóvenes que además coincidí con ellos en la Facultad de Derecho y que me gustó muchísimo la manera en que les daban la oportunidad de participar, que no solamente era llevando banderas o a lo mejor pegando carteles como cualquiera pensaría que es la política o cualquiera de esta época pensaría que es la política como de hace 20 años, ¿no? O 30 años. Me gustó la participación de los jóvenes porque realmente era un ambiente de convivencia, de construcción y reconstrucción social y yo creí que ese era el lugar indicado. Después tuve la oportunidad poco a poco de ir conociendo otros espacios en otros partidos, precisamente por la participación juvenil y no me queda duda de que en el PRI los jóvenes no solamente somos muy unidos,
sino también somos nosotros los que marcamos o dictamos la pauta de cómo va funcionando el partido. Y prueba de ello es que en la primera elección histórica del PRI para poder escoger al presidente de su partido, se dividió de alguna manera y de forma interesante la participación entre Alejandro Moreno y entre José Narro, que fue rector de nuestra universidad. Y fue muy importante esto porque no es que haya habido una división política interna, sino más bien una división participativa interna, de propuestas, de ideas, en la que los jóvenes jugamos un rol muy importante. Yo, por ejemplo, apoyaba al rector de nuestra universidad, al doctor Narro, porque además llevo la camiseta de la UNAM muy bien puesta y me parecía un gran proyecto, pero sin duda que el actual presidente, que además es joven, pues también representa un buen proyecto, pero había estas dos participaciones, ¿no? Los de los jóvenes que estaban con Alito y los de los jóvenes que apoyábamos a Narro. Y eso fue lo que le dio mucha vida y mucha fuerza a este ejercicio democrático, y yo creo que eso es lo que ha enriquecido la participación juvenil dentro de los partidos, pero principal, yo puedo hablar por el PRI, he visto cómo funcionan otros, pero a mí es lo que me ha gustado, que los jóvenes sí tenemos una participación muy relevante aquí. Principales problemáticas que hay en Coyoacán, que tú sientes, que te presiones el tema de seguridad, todos los que tú nos puedas mencionar ahora. Yo creo que son tres principales problemas. O sea, hay un mundo de problemas en Coyoacán, partiendo de la premisa de que desde el 2012 hubo un gobierno hegemónico que controlaba la alcaldía, ¿no? Y yo creo que los principales problemas o la decadencia que ha ido teniendo Coyoacán y Benito Juárez también ha sido en una primera instancia la seguridad, que ha aumentado muchísimo la inseguridad. En una segunda instancia la falta de agua, que es el gran problema de lo que se han quejado los vecinos. Te lo juro, Diego, yo toco puertas todos los días y siempre es el mismo reclamo. Nos falta el agua o nos falta seguridad. Y los vecinos lo que más exigen es que pongan cámaras, ¿no? Yo creo que en esa desesperación, pues ya buscamos que cualquier política pública pudiera resolver estos problemas. Pero pues hay que atenderlas poco a poco, ¿no? El tercer problema que yo encontraría en ambas alcaldías es el problema de la movilidad. Nunca estuvo planeada la Ciudad de México para albergar el número de personas que ahora viven alrededor y en la ciudad per se, ¿no? Entonces, tenemos que atender estos tres problemas, pero yo pondría en primer lugar como queja de los vecinos la inseguridad y en segundo lugar la falta de agua. Interesante. Bueno, estás en Radio UNAM 96.1 FM. Me acompaña en la conducción Ingrid Solís. Adelante, Ingrid, los micrófonos son tuyos. Gracias. Licenciado, dentro de su agenda ambiental, ¿cuál considera que es su propuesta final? Nosotros propusimos 6 rubros que nos parecían fundamentales para poder atender los diferentes problemas que nosotros identificamos para las dos alcaldías y que desde el legislativo sabemos que se pueden resolver. Nuestra agenda ambiental gira en torno a un pacto verde. Los pactos verdes, no estamos buscando el hilo negro de cómo resolver el problema ambiental ni cómo salvar al mundo. Los pactos verdes ya existen. El primero se implementó en Europa, en la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprobó una serie de iniciativas y de agendas que giraban en torno a esto que le llamaron ellos Pacto Verde, con lo que se busca que el 100% de las emisiones de carbono que producen en los países que forman parte de la Unión Europea se terminen. Y en una segunda instancia que se empieza a generar una economía sustentable. En este sentido, yo creo que es complejo hablar de un pacto verde para la Ciudad de México, para todo el país, para México, porque son muy diferentes los problemas y el estilo de vida que tienen los europeos al que tenemos los mexicanos. Sin embargo, no son tan distintos de los que viven, por ejemplo, vecinos como Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya implementaron algo que para ellos lo nombraron el Green New Deal. El Green New Deal, que el nuevo pacto verde que ellos están impulsando, es muy semejante al proyecto que existe en la Unión Europea, pero con la salvedad de que ellos, en vez de hablar de una economía sustentable, están hablando de una economía circular, que es lo más próximo que pudiéramos nosotros aplicar para nuestro país. Y en ese sentido, hicieron algo padrísimo, extraordinario. En Nueva York, que fue el primer estado en el que lo implementaron,
Lo hicieron en el Bronx, que es uno de los barrios más problemáticos que tiene no solo Nueva York, sino Estados Unidos en general, en donde hay problemas de pandillerismo, de inseguridad, de drogas, etc. Esto lo resolvieron instalando huertos urbanos en las azoteas con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, en donde los jóvenes que pertenecían a pandillas comenzaron a participar en estos huertos urbanos creando su propia microeconomía. Ellos empezaron a producir sus propios alimentos con aves de traspatio, con hortalizas, con alimentos que ellos empezaron a generar desde sus azoteas. Y en vez de estar en pandillas o en vez de estar en problemas de drogas, ellos se dedicaron a producir su propia marca de salsa, su propia marca de verduras, su propia marca de comida y empezar a distribuirlas en las grandes cadenas de supermercados. ¿Qué queremos nosotros? Que el 1% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México se destine a este tipo de talleres, a este tipo de programas que podamos aplicar en zonas marginadas de la Ciudad de México, en donde podamos ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo? Enseñándoles, no dándoles el dinero ni dándoles los recursos como lo han hecho durante muchos años los gobiernos y que han sido programas que no, pues ya en la práctica no tienen los resultados óptimos, sino enseñándoles cómo hacerlo. ¿Y qué buscaríamos con esto? No solamente impulsar los huertos urbanos, no solamente impulsar una economía circular en donde generemos conciencia sobre el reciclaje, el reuso, compartir, etcétera, sino que además empecemos a trabajar toda una serie de cosas que la Ciudad de México marque la pauta para todo el país, para los otros 31 estados, en donde nosotros impulsaríamos como una primera etapa que se subsidiara el impuesto sobre la renta o el impuesto de valor agregado a través obviamente del Congreso de la Unión, para que los vehículos eléctricos o los vehículos que no generan emisiones no tengan que pagar este tipo de impuestos, precisamente para que se incentive la compra de ellos, ¿no? Y que empecemos a pensar en generar energías limpias. Este gobierno que tenemos actualmente se ha caracterizado por lo contrario, ¿no? Impulsa más el tipo de energías con base en carbón. Nosotros buscaríamos lo contrario, impulsar energías limpias, aprovechar el sol, el aire, el agua, etcétera, y que empecemos a abastecer a la Ciudad de México como la primera ciudad ecológicamente sustentable. Eso es lo que buscaríamos con nuestra agenda verde. El tema de facultades del Congreso local, platícanos cuáles son las facultades de esas acciones que tú te gustaría implementar desde el Congreso de la Ciudad de México, y también que nos platiques un poco del tema de corrupción inmobiliaria, que también es una de las grandes problemáticas en Coyoacán. Sí, por supuesto. Pues mira, en el tema de facultades, la verdad es que son muy limitadas en ese sentido las facultades que tendría el Congreso de la Ciudad de México para poder resolver los grandes problemas ambientales de la capital. Pero para eso los diputados pueden realizar exhortos y para eso los diputados pueden trabajar en conjunto con el Congreso de la Unión y para eso los diputados podemos trabajar, por supuesto, con el Ejecutivo Federal y con el Ejecutivo Local. Tenemos que trazar una agenda que no sea una agenda de los diputados del PRI, del diputado Alan, del diputado que sea. Tenemos que trazar una agenda que sea ciudadana por completo y que sea a través de la exigencia colectiva como logremos llegar a las metas que nosotros nos estamos fijando. ¿Qué es lo que buscamos? Por supuesto, ser punta de lanza en el ejercicio de las políticas ambientales. Nos va a costar mucho trabajo, yo creo que 3 años no serían suficientes, pero vamos a empezar a marcar la pauta para corregir un gran problema que es el cambio climático. Y lo estamos viendo en este momento, ¿no? Ayer salió en todas las noticias que el Polo Norte está a 32 grados centígrados, un hecho inédito en la historia de este planeta. Entonces, si nosotros no empezamos a atender los grandes problemas ambientales, va a ser una agenda que no sabemos hasta cuándo se siga impulsando. Eso en una primera etapa, ¿no? En una segunda etapa, empezar a trabajar con esta exigencia colectiva e incitar al Congreso de la Unión a que adopte esta agenda y no solo sea aplicada para la Ciudad de México, sino se aplique en todas las entidades federativas. Por otro lado, el tema de la corrupción inmobiliaria ha sido un gran problema que no solamente nos ha costado agua o dinero, sino también nos ha costado vidas. Y el claro ejemplo es que en el 2017 se autorizó una construcción
al lado del puente de Zapata, que con el terremoto estaba tan mal construida, con materiales de pésima calidad, que se cayó, terminó cayéndose. No solo esa, muchas otras, pero esa en particular tenía meses de haber sido inaugurada. ¿Y a qué voy con esto? No tenemos una política regulatoria en materia de construcción inmobiliaria que permita de manera colegiada determinar si los estándares de construcción son los adecuados, si se está haciendo con las medidas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de construcciones y qué estudios de impacto me refiero a qué daños van a causar al medio ambiente si están quitando árboles, a cuántas casas van a dejar sin agua por las grandes cisternas que construyen para abastecer departamentos o edificios de 600 departamentos, y por supuesto que estudios de mitigación, que es con lo que las inmobiliarias van a responderle a estos vecinos que están afectando. Me he topado con casos, Diego, de vecinos que me dicen, oye, es que construyeron unos edificios al lado de mi casa y se ve cómo los están construyendo, ¿no? Y me dice, y mira, si te das cuenta, todos los días aquí viene gente y están todos los días martillando, construyendo, etcétera. Y me han pasado a sus casas y me dicen, mira la pared de la cocina, y la pared de la cocina es la que colinda con la pared del edificio. Están cuarteadas las paredes de sus casas y los vecinos, por supuesto, están preocupados porque las estructuras de las casas en donde ellos viven, de sus inmuebles, se están viendo debilitadas y afectadas por el peso de los edificios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer al respecto? Que las inmobiliarias se hagan responsables del daño que están causando alrededor y que le permitan a los vecinos cubrir los costos de los daños que están causando, y que, por ejemplo, si van a dejar sin agua permanentemente a 100 casas que están alrededor, se hagan responsables y ellos paguen las pipas, que son carísimas, y que tienen que abastecer de agua a todas estas casas constantemente, porque no todas tienen cisterna y porque además les está costando muchísimo trabajo, y son vecinos en zonas muy marginadas como San Simón Ticumac, en Benito Juárez, que se están viendo muy afectados por este tipo de construcciones. Ingrid Solís, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción. Gracias. Licenciado, ¿de qué forma podría ser más transparente su periodo en el que desempeñara el cargo? Yo desde el principio le he dicho a los vecinos que las 6 propuestas que nosotros tenemos para llevar al Congreso, no queremos que ellos las tomen como lo que nosotros les estamos ofreciendo, porque nosotros hemos dicho, estas son 6 metas. La única propuesta real que yo tengo para los vecinos es que busquemos que se modifique la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México para poder darle participación a la gente. ¿De qué manera? Hay grandes problemas que no tienen que ser expuestos por los diputados. Aunque seamos la voz de la sociedad, no tiene que ser así. Tienen que ser los vecinos los que digan de su propia voz qué es lo que están viviendo y cuáles son los problemas en los que están viviendo. Eso nos lleva a lo siguiente. Eso se llama participación ciudadana. Lo que yo buscaría, si llegamos al Congreso, lo primero que buscaría sería tener un comité de vecinos integrado realmente por vecinos que nos permita estar enterados de qué problemas están sufriendo todos los días. Evidentemente, vamos a saber a profundidad los problemas de cada colonia, que son muy diversos. Y en una segunda instancia, transparentar el ejercicio público. Yo lo he dicho desde el principio, no lo puse como una de las 6 iniciativas que tenemos, pero quiero renunciar a un porcentaje de mi sueldo, al 50% de mi sueldo. ¿Qué quiero hacer con esto? Emplear vecinos, darles trabajo a los vecinos que están desempleados y que ellos, a su vez, empoderándolos, me ayuden a resolver las gestiones que haya que resolver para los vecinos que están alrededor. A lo mejor si un vecino no tiene agua, o si a un vecino se le fundió una luminaria, o si un vecino necesita un ejercicio de poda, que no son labores del legislativo, ese vecino me va a hacer saber los problemas, va a trabajar para este equipo que estamos formando, y por supuesto nosotros desde el Congreso vamos a ayudar a resolverlos. Esto va a permitir que haya una completa transparencia en un ejercicio de sociedad civil totalmente, y que va a cambiar mucho y por completo el esquema de participación política en el que vivimos actualmente. Bien, estamos en Radio UNAM, estos 96.1 FM. Estamos en la última y nos vamos. Bueno, antes de entrar a esta última, nos vamos, que es la última parte del programa.
en la cual, bueno, pues tú nos harías llegar algún mensaje con algo con lo que tú quieras cerrar. Pero antes me gustaría que me platicaras el tema de la transparencia. ¿Cómo entender la importancia de la transparencia en las acciones que se van a emprender? Y ya después nos vamos a la última y nos vamos en donde tú puedes cerrar con cualquier mensaje que le quieras mandar a quienes te escuchan aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Pues mira, yo creo que el gran problema de los gobiernos en nuestro país ha sido la corrupción. Y yo creo que eso es lo que le permitió al actual presidente de la República, su bandera, poder llegar hasta donde está. Pero ahora está del otro lado. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Y ya está del otro lado. Y nos encontramos con el mismo problema. No hay un ejercicio transparente de la administración pública. Y te lo puedo decir, yo he metido una cantidad tremenda de solicitudes de información y luego me contestan con cada cosa que de verdad, si las leyeras, Diego, te las voy a mandar para ver si un día se las puedes compartir a tus alumnos y te va a dar muchísima risa cómo me contestan las instancias públicas. Y yo creo que ese es el gran problema. Necesitamos no es encontrar el hilo negro, insisto, solo se trata de aplicar la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Congreso no tiene un comité de disciplina ni tiene un comité de vigilancia como existe en otros congresos de otros países. Si convertimos al Congreso en un órgano realmente supervisor de los otros poderes, le vamos a dar al Congreso la fuerza y el poder que necesita para poder hacer que se cumpla la ley. Y por supuesto vamos a transitar en una senda en la que poco a poco se va a ir combatiendo la corrupción, pero por supuesto que la transparencia es la base de absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Como jóvenes somos muy disruptivos y las propuestas que tenemos siempre han sido totalmente diferentes. Vamos por ese ejercicio transparente, pero hagamos que el Congreso tenga esta fuerza que le tenemos que dar los ciudadanos. Con algo con lo que quieras cerrar, mi estimado Alan, algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos escuchan. Sí, pues primero que nada a ti, Diego, reconocer el gran trabajo que has hecho todos estos años, tu programa, a Ingrid que te acompaña. Y segundo, yo quiero decirte algo. Tú me conoces perfectamente porque hemos sido amigos muchos años y hemos combatido muchas cosas y algunas injusticias dentro de la universidad. Pero ahora me toca hacerlo en la sociedad y me toca hacerlo en la vida real. Y esto es otra cosa. Me estoy enfrentando a 3 diputados que se quieren reelegir. Una diputada de Movimiento Ciudadano, que es diputada federal, que ni siquiera es de la Ciudad de México. Una diputada de Morena, que va por su segundo periodo para poder ser diputado local. Y un diputado del PAN, que va por su 4º periodo. Él ya fue diputado suplente, diputado federal, diputado local y quiere volver a ser diputado local. Tenemos la posibilidad de cambiar eso. Estamos frente a jóvenes, frente a un equipo totalmente diferente, frente a un equipo de jóvenes que no tenemos cola que nos pisen. Y es un mensaje no solamente para mí, sino para la ciudadanía. Que no voten por partidos, que voten por las personas, que se den 5 minutos de ver quiénes son sus candidatos y de ver qué proponen y que se metan a sus redes sociales y que les rasquen a fondo y los conozcan y se van a dar cuenta quiénes son verdaderamente. Las luchas que han dado, yo he defendido a mis vecinos de Joco para que no les cierren mayorazgo, he defendido a mis vecinos de Coyoacán para que no nos pongan parquímetros y he defendido a los vecinos de Benito Juárez para que hubiera una consulta para poder meter el Metrobús. Eso es lo que nos hace ciudadanos verdaderamente. Pero si vuelven a votar por partidos, van a escoger a 3 personas, por ejemplo, que se podrían estar reeligiendo de nuevo y que vamos a tener los mismos resultados otros 3 años. Pero podemos cambiar la fórmula. Y ahorita tenemos un candidato diferente, que es joven, y no solo yo, hay muchos más. Y a los que yo les deseo toda la suerte del mundo. Y por supuesto, agradecerte el espacio en tu programa, querido maestro. Gracias, mi querido Alan, Alan Rosas Alvarado. Ingrid, algo con lo que quieras cerrar. Claro, olvidémonos de los tabús acerca de la política. Dejemos de creer en un México mejor y comencemos a crear un México mejor. Gracias. Gracias, Ingrid, por haber estado con nosotros. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Los invitamos a todos los miércoles. Vean Cultura al Derecho en el canal 22, el canal Cultural de México. Estamos a las 7:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Coordinación, Yanis Hernández y Fernanda Sánchez. Redacción y las notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación, difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Esto fue Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Sigue con la programación
Estás en Radio UNAM, esto es 96.1 FM.